Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu, vamos con las noticias. Trump insiste en que ahora es Estados Unidos quien impone un bloqueo en el estrecho de Hormuz y que atacará cualquier buque iraní que lo intente romper. Teherán agradece al Papa León XIV que condene la agresión estadounidense y Giorgia Meloni tilda de inaceptables las críticas de Trump al pontífice. Recta final de la prórroga de las elecciones en Perú, donde este domingo más de 60.000 personas no pudieron ejercer su derecho al voto. El conteo oficial avanza lentamente y de momento Keiko Fujimori es la candidata más votada y pasaría a la segunda vuelta. El ganador de las elecciones de Hungría, Péter Magyar, declaró su voluntad de reparar los lazos con Bruselas y desbloquear los fondos europeos lo antes posible. Varios líderes de la Unión Europea celebraron ya el fin de la era de Viktor Orbán, aliado de Putin y de Trump. Iniciamos las noticias en Medio Oriente o hablando de Medio Oriente. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Khalibaf, agradeció al Papa León XIV su condena a la agresión de Israel y de Estados Unidos, mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tildó de inaceptables las críticas de Donald Trump al líder de la Iglesia Católica por promover un discurso de paz. Mientras el presidente estadounidense, que en las últimas horas publicó una imagen de inteligencia artificial personificando él mismo a Jesús, aseguró que ya está en vigor el bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz. Veamos. Tras la entrada en vigor del bloqueo estadounidense del estrecho de Hormuz, Donald Trump lanzó una advertencia a los buques iraníes que se acercarán demasiado. La armada iraní yace en el fondo del mar completamente destruida, 158 buques. No hemos atacado su pequeño número de lo que ellos llaman buques de ataque rápido, porque no los consideramos una gran amenaza. Advertencia, si alguno de estos buques se acerca a nuestro bloqueo, será eliminado inmediatamente, utilizando el mismo sistema de eliminación que empleamos contra los narcotraficantes en barcos en alta mar. El objetivo de Estados Unidos es claro, agotar la fuente de ingreso del petróleo para los iraníes, que han podido exportar cerca de 1 millón de barriles al día desde que empezó la guerra. Por esa razón, el Comando Central de Estados Unidos afirmó que no obstaculizarán la libertad de los buques que transitarán hacia y desde puertos no iraníes. Sin embargo, la Agencia Marítima de la ONU recordó que ningún país tiene derecho legal a bloquear el tráfico marítimo. En las convenciones sobre el derecho del mar, en los estrechos de navegación internacional, todos los países deben respetar el derecho de paso inocente y el derecho a la libertad de navegación, y no existen mecanismos legales para introducir ningún tipo de peaje independientemente del país que lo anuncie. Según la Guardia Revolucionaria de Irán, los buques militares que entren en el estrecho de Hormuz serán considerados como una violación del alto el fuego y se encontrarán con una respuesta firme y contundente. Por su parte, los aliados de la OTAN, entre ellos Reino Unido y Francia, afirmaron que no se verían arrastrados al conflicto participando en el bloqueo y subrayaron, en cambio, la necesidad de reabrir la vía marítima, por lo que normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. En otra consecuencia colateral, la ofensiva israelo-estadounidense ha cambiado la imagen internacional de Irán, que proyecta al mundo su capacidad de resistir ante la agresión de sus enemigos declarados, ¿no? Mientras este lunes la ONG o dos ONGs iraníes han publicado un informe que indica que la República Islámica ejecutó a 1.639 personas en 2025, una cifra sin precedentes en más de 3 décadas. Se trata de un nivel sin precedentes desde 1989. En 2025, Irán ejecutó a más de 1.639 personas, lo que supone una media de 4 ejecuciones al día, según el informe anual de las ONG Iran Human Rights y Juntos contra la Pena de Muerte. En enero, uno de los directores de estas organizaciones testificó ante la ONU. Los objetivos de esta amplia política de condenas a muerte son sembrar el miedo e impedir las manifestaciones, pero esta estrategia fracasó. A pesar de la horca, los iraníes han salido a las calles para exigir libertad y dignidad. El número de ejecuciones ha aumentado un 68% con respecto a 2024. Estas cifras podrían empeorar aún más en los próximos años. El pasado mes de enero, tras las manifestaciones antigubernamentales reprimidas sangrientamente,
Decenas de miles de personas fueron detenidas y cientos de ellas fueron acusadas de delitos punibles con la pena capital. Por lo menos una decena ya ha sido oficialmente ahorcada. Si la República Islámica sobrevive la crisis actual, existe un grave riesgo de que las ejecuciones se utilicen aún más como herramienta de opresión y represión. El informe señala que al menos 48 mujeres han sido ejecutadas, lo que supone la cifra más alta en más de 20 años. La mayoría de estas ejecuciones tuvieron lugar dentro de las prisiones y la República Islámica ya no parece querer ocultarlo. Así, el número de ejecuciones públicas se ha más que triplicado en 2025. Mientras tanto, en Líbano, el ejército de Israel mantiene los ataques y avanza en la invasión terrestre del sur del país, donde está derribando casas con bulldozers con el objetivo declarado de crear una supuesta zona de seguridad en el territorio ocupado. Desde que reabrió este frente libanés en nombre de la lucha contra Hezbollah, Israel ha matado a más de 2.000 personas, entre ellas a más de 165 niños y niñas. Martín Gripo tiene los detalles. Vivir en la incertidumbre y el fuego cruzado. Esa es la realidad de muchas personas en Líbano debido a la guerra entre Hezbollah e Israel que afecta a la población. Desde que comenzaron las hostilidades el 2 de marzo, los ataques israelíes mataron a más de 2.000 personas. De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, hay más de 1 millón de desplazados internos. Es hora de que vivamos en paz. Es hora de que los libaneses comprendan que la bendición que tenemos al vivir en el Líbano no debe ser vulnerada por ningún otro país. Desde la Cruz Roja han denunciado que Israel está utilizando poderosas armas para bombardear el territorio libanés. Se están utilizando armas que pueden describirse como armas de destrucción masiva. Como pueden ver, un solo misil puede destruir un barrio entero. El uso de estas armas no está permitido en las guerras, especialmente cuando se ataca a civiles. Incluso si hay un objetivo, no es aceptable matar 10 personas para herir a una sola. En tanto, en las vísperas de las negociaciones entre Israel y el gobierno libanés, programadas para este martes en Estados Unidos, el premier israelí Benjamin Netanyahu anunció que crearán una zona de seguridad más profunda en el sur del país, donde el ejército de Tel Aviv combate contra el grupo chiita Hezbollah. Lo primero es que están alejando al enemigo de la frontera. No hablamos de 5 puntos, hablamos de una zona de seguridad sólida y más profunda que previene el peligro de infiltración y repele la amenaza de misiles antitanques. Mientras tanto, Israel continúa presionando militarmente al gobierno de Líbano para obligar el desarme de Hezbollah, milicia aliada de Irán. Bueno, y precisamente Hezbollah ha insistido en que descarta la vía negociada con Israel si no se da en el contexto de una tregua y con la posibilidad de que la población del sur del Líbano pueda regresar a su tierra. Y es que si nada cambia, este martes, como decíamos, una delegación del gobierno de Benjamin Netanyahu y una del gobierno libanés del presidente Joseph Aoun se encontrarán en Estados Unidos para conversar, entre otras cosas, el desarme de Hezbollah. Escuchemos. Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí usurpadora. Estas negociaciones son inútiles. Esta negociación es un acto de capitulación y rendición y despojaría al Líbano de su fortaleza. Hacemos un llamado, mientras aún existe la oportunidad, a adoptar una postura histórica y heroica, cancelando esta reunión de negociación. Cambiamos de foco, vamos ahora hasta Perú, porque el país está en la cuenta atrás para que termine la prórroga de las elecciones generales de este lunes. Las autoridades electorales decretaron una ampliación de la jornada electoral, recordemos, de este domingo, porque más de 60.000 personas no pudieron ejercer su derecho al voto por falta de material electoral. Sin embargo, este lunes los votantes denunciaron nuevas irregularidades, entre otras nuevos retrasos en la apertura de los puntos de votación. Esta es una justicia que ayer hemos hecho cola y hoy día vuelta, todos nosotros tenemos que trabajar. A nosotros nadie nos va a reconocer nuestro día. Esta es una justicia, es un fraude. Si bien el registro de peruanos en el censo electoral es de 27 millones de personas, estas decenas de miles de votos que se están expresando este lunes pueden ser cruciales para definir quién pasa al balotaje, dado que, por ejemplo, en 2021 Pedro Castillo venció solo por 40.000 votos a Keiko Fujimori, que a esta hora, de hecho, es la candidata más votada en la primera vuelta presidencial, según un escrutinio, eso sí, que avanza a cuentagotas. Francisco Zacarías nos amplía desde Lima. Le cuento que a esta hora el ultraconservador Rafael López Laliaga y el centrista Jorge Niego se pelean voto a voto su pase al balotaje con la candidata Keiko Fujimori.
ocurre que todavía faltan contabilizar votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de algunas regiones del Perú que son alejadas, como es el caso de la región del centro, en el interior del país, así como de la región sur del Perú. Y justamente Rafael López Aliaga ha conquistado los votos de las zonas de Lima y de las zonas costeras del país donde se encuentra su fortaleza electoral, mientras que el sur del Perú se caracteriza por ser una zona donde más tiene supremacía la izquierda, y si bien es cierto, Jorge Nieto representa a un partido centrista, su origen y su formación ideológica pertenece a la izquierda, y es ahí donde su campaña ha tenido mayor éxito con la población. Muchos jóvenes se han visto simpatizados con sus propuestas, así como la población a la que le ha prometido acceso a la justicia a todas aquellas víctimas por la violencia perpetrada entre los años 2022 y 2023 contra aquellos indígenas que protestaban y fueron reprimidos por reclamarle justicia al entonces gobierno de Dina Boluarte. Vamos ahora a Estados Unidos porque el ICE tiene bajo custodia en Miami al que fue el jefe de la inteligencia de Brasil, Alexandre Ramallem, quien fue condenado junto a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Sin embargo, el exfuncionario se fugó del país tras el juicio y ha sido arrestado, como decíamos, en Orlando tras saltarse un semáforo, y ha sido entonces remitido a las autoridades migratorias estadounidenses, al ICE, según anunció ya la policía de Brasil. Sin embargo, a esta hora es incierto si será extraditado o no desde Washington a Brasilia. Vamos ahora hasta Hungría. Les presentamos quién es Péter Magyar, el ganador de las elecciones generales de este domingo, que con una victoria de 2/3 en el Parlamento puso fin a 16 años de mandato de Viktor Orbán, que enseguida reconoció la derrota. Si bien el líder opositor comparte una ideología ultraconservadora y nacionalista con el primer ministro saliente, lo diferencian un discurso crítico con la corrupción del sistema y una posición menos hostil con Bruselas y más distante de Rusia. Veamos. Puso fin a 16 años de gobierno dominado por el partido Fidesz de Viktor Orbán. Péter Magyar encarna el cambio en Hungría. Lidera el partido TISA, una formación política que él mismo llevó al primer plano en 2024. En 2 años hemos logrado una hazaña, construir, partiendo casi de la nada, una oposición indiscutible, la más fuerte y ahora la mejor organizada de Hungría. A sus 45 años, Magyar procede del círculo íntimo del poder. Antiguo miembro de Fidesz, estuvo casado con la antigua ministra de Justicia de Orbán. Saltó a la fama hace 2 años tras criticar al oficialismo de extrema derecha, a raíz de un escándalo de indultos presidenciales en un caso de abuso infantil. En aquel entonces acusó a las autoridades de corrupción y pidió una reforma de las instituciones. Ahora promete reformas económicas. El líder conservador también se compromete a mejorar las relaciones con Bruselas, que se han deteriorado significativamente durante los 4 mandatos de Viktor Orbán. Péter Magyar también promete distanciarse de Moscú. Este gobierno no representa verdaderamente los intereses de Hungría. El ministro de Asuntos Exteriores de Viktor Orbán se enorgullece de tener una línea directa de emergencia con el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Transmite diversa información sensible a Rusia y defiende los intereses rusos en las reuniones del Consejo Europeo. La guerra en Ucrania fue un tema central de la campaña electoral, con la postura antiucraniana de Viktor Orbán y su partido en desacuerdo con las instituciones de la Unión Europea. Magyar prometió implementar las reformas necesarias para desbloquear miles de millones de euros de fondos europeos destinados a Hungría, una suma congelada por Bruselas debido a las preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país. Pero en lo que respecta a la cuestión ucraniana, la postura sigue siendo cautelosa. Péter Magyar se opone al envío de armas a través de Hungría, así como la aceleración de la adhesión de Kiev al Grupo de los 27. Bien, y cerramos en España porque un juez de instrucción envía a juicio a Begoña Gómez, quien es la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una notificación que llega a la pareja mientras está de visita de Estado en China.
Tras 2 años de investigación de una causa impulsada por las organizaciones de extrema derecha, Manos Limpias, Hazte Oír y el partido Vox, el juez imputa a Gómez por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, y pide juzgarla para determinar si usó su relación con el jefe del gobierno para impulsar su carrera personal entre las autoridades de un sistema que compara con regímenes absolutistas, una comparación que la Moncloa esgrime como evidencia de la politización del caso. Gracias por su atención. Enseguida regresamos.